Quiero que tengamos un tiempo de oración, nuevamente pensando en lo que el Señor nos ha estado hablando esta semana. El domingo pasado hablábamos de cómo muchas veces en el ministerio estamos tan enfocados. Si se puede tomar asiento si quiere, y oramos sentados. Algunos están cansados, puede tomar asiento. El domingo pasado hablábamos de cómo muchas veces estamos acostumbrados a ver al apóstol Pablo como el predicador, el plantador de iglesia, y estamos tan acostumbrados de ver nuestras vidas solo en el ministerio, el trabajador, el predicador, el que sirve, y a veces podemos, digamos, las muchas ocupaciones pueden ser una máscara, ocultar las luchas y debilidades que tenemos. Y es interesante que la Biblia no oculta las debilidades de los hombres y mujeres de Dios. Así como se nos muestra a Pablo como el plantador de iglesia, en el libro de Hechos nos muestra un Pablo necesitado de ser animado por el Señor. Y en cierta ocasión el Señor se le apareció cuando estaba allá en Jerusalén, estaba preso, y le dijo las siguientes palabras. Dice: a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Y yo creo que necesitamos seguir siendo animados en esta noche. Necesitamos que el Señor fortalezca nuestras vidas. Algunos están cansados físicamente, otros cansados emocionalmente. Necesitas esta noche poner delante del Señor eso que te está oprimiendo. Cierra tus ojos por un momento y quiero que oremos por tus cargas. Que la iglesia ore por las cargas los unos por los otros. El apóstol Pablo cuando le enseñaba a la iglesia cómo se debe andar, él dijo que también al momento de andar como es digno de él, en la carta a los Efesios, él dijo que esto de andar como es digno del Señor, esto también es espiritual y hay una batalla que uno lucha. Y por eso él dijo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revístanse de la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Cierra tus ojos. Si podemos, esa canción, quiero levantar mis manos nuevamente. Y déjate ministrar por el Señor. Dile: Señor, gracias. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque Él es el consolador llamado a estar a nuestro lado para ayudarnos. Padre, hay muchas cargas en esta noche. Hay muchos que están cansados físicamente, emocionalmente, y necesitan, Señor, fortalecerse en el poder de tu fuerza, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, ayúdeme a orar por esto. Coloque la mano a la persona que tiene a su lado y dile: Señor, fortalece a mi hermano. Fortalece a mi hermana en esta noche. Por favor, aligera sus cargas. Libéralo, libérala en el nombre de Jesús de todo aquello que lo está oprimiendo, que lo tiene cargado, cansado, Señor. Ten ánimo, porque como lo has hecho hasta ahora, lo seguirás haciendo. Ten ánimo. Oh Señor, en el nombre de Jesús,
Glorifícate en esta noche. Oramos por las familias aquí representadas. Oramos por los que están luchando, Señor, con la falta de perdón. Oramos por los que están luchando con el resentimiento, con el enojo, Señor, y eso los tiene oprimidos, cargados, y no les da libertad para adorarte, para descansar en tu presencia. Lloro en el nombre de Jesús, Señor, para que tú liberes en esta noche, Señor. Dile, Señor, yo renuncio en el nombre de Jesús a todo peso que me asedia, a todo pecado que me asedia, y pongo la mirada en ti, Señor. Oh, Señor, sana los corazones que están heridos en esta noche. El dolor que te han causado, Señor, que le han causado a mis hermanos, sánalo. Las palabras hirientes que han herido, sánalas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ten ánimo en esta noche. Señor, por favor. Aquel hombre que está desanimado por las cargas económicas también, Señor. Oh, Señor, que la fe y la confianza en ti no falte. Que en el nombre de Jesús Él ponga su mirada en ti, Señor. Y que aprenda a contentarse cualquiera que sea la necesidad, Señor. En la abundancia y en la escasez, su alabanza siga fiel a ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Dale fuerza a mi hermano en esta noche. Fortalécelo. Fortalécela, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y muestra tu gloria sobre esta comunidad, sobre esta familia, Señor. Que sigamos avanzando, Señor, en medio de las dificultades. Guarda los hogares, guarda la familia, Señor. Líbralas de toda tentación. Pon temor en el corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Decimos amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Puede tomar asiento, mi amado hermano, los que se quedaron de pie. Nuevamente, darle la bienvenida a todos los que hoy nos están visitando. Nos alegra que estén aquí en este lugar, en la casa del Señor. Aquí me llegó una petición, pero aquí no dice nada. Listo. La bienvenida a todos los que hoy nos están visitando. Nos alegra nuevamente poder estar aquí. Sacar este fin de semana para compartir. Yo sé que esta semana para algunos ha sido muy pesada. Algunos estamos cansados físicamente, literal físicamente. Todo el día hemos estado en actividades. Hoy tuvimos un evento evangelístico. Estuvimos en ayuno, recibiendo clases, dando también clases. Terminamos el evento a las 5:30, organizamos. Estamos también cansados físicamente, pero agradecidos con el Señor, porque hasta aquí nos ha ayudado. Y sé que también algunos están cargados emocionalmente, están cansados emocionalmente y espiritualmente también. Y estamos orándole al Señor para que Él siga haciendo su obra, que no nos dejemos llevar por las emociones, sino que aprendamos a descansar en su presencia. Ahorita, después de la enseñanza, tendremos otro tiempo de oración. Hoy quiero invitar al pastor Marcos Díaz, nos va a presidir hoy con la enseñanza. El pastor Marcos Díaz también es egresado del Seminario Bíblico de Colombia. Fue profesor de Alejandra, también aquí en el IMM, compañero del pastor Bill también, creo que muy amigo también del pastor Bill. Entonces hoy nos va a bendecir esta noche con la exposición de la palabra del Señor. Entonces vamos a orar por el pastor, lo invitamos por acá adelante.
¿Usted se acomoda con este? Sí, sí, listo. Bueno, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por la vida del pastor Marcos. Oramos para que él también sea ministrado en esta noche. Dale fortaleza física también, Señor, y que el cansancio físico no sea impedimento, Señor, para que tú hables a nuestras vidas. Por favor, llénalo de tu presencia y pon tus palabras, Señor, en la boca de él. Que como iglesia salgamos edificados, exhortados y consolados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, bienvenido. De pronto aquí nos puede hablar un poquito de usted. Gracias. Buenas noches. Bueno, yo soy costeño. Hace 17 años vivo acá en Medellín. Vine aquí al seminario en el 2006. Y mientras estudiaba, se me dio por iniciar una obra acá. Y ahí está ahora la obra, ¿no? Una iglesia que fundamos acá con estudiantes de las universidades, a que todos nos dedicamos a eso. Yo estoy ahí en Laureles, yo vivo en Laureles y tengo la iglesia en Laureles, con paisas, con costeños, hay de todo ahí. Entonces hay que hablar bilingüe allá en la iglesia, paisa y costeño. Bajémosle un poquitico, no se preocupe que yo levanto la voz. Bueno, yo soy casado, tenía 3 hijos porque la hija mayor mía murió cuando tenía 21 años, estaba terminando su carrera de odontología y tenía 21 años, se enfermó y se fue para el cielo. Ya hace 10 años, 11 años. Entonces tengo 2 varones que ya son adultos, son profesionales. Y tengo 34 años de ser pastor. Ya soy pensionado. Y soy egresado de aquí del seminario. Y también hice una maestría en Biblia en la Pontificia. Entonces, a veces doy clases aquí, de aquí para allá, de allá para acá. Ando, más que todo me dedico a predicarle a los pastores, ¿no? Casi así. Cuando me invitaron para acá dije que un domingo no podía, que si querían venía un sábado. Entonces, aquí podemos estar. Bueno, miren, yo quisiera que se ubicaran en Hechos. No voy a coger un texto para hacer exégesis, sino que voy a hacer unos comentarios, pero los comentarios míos son muy responsables, no se preocupen. Entonces, vamos a hablar hoy acerca de las fortalezas de una iglesia. ¿Cuáles son las fortalezas de una iglesia? ¿Vieron? Porque yo sé que ustedes se pueden ubicar en el libro de los Hechos. Yo sé que ustedes pertenecen a IBM, Iglesias Bíblicas Misioneras, ¿cierto? Así es, ¿cierto? Antes eran las iglesias bíblicas de Magdalena. Eran las mismas, ¿verdad? Hacia Max, ¿cierto? Yo tengo varios amigos allí como David y algunas personas como Edinson, que estudió conmigo. Bueno, vamos a hacer el siguiente comentario. Dice, la iglesia de Jerusalén, por su origen, su avance misionero y su condición de ser la iglesia madre, porque esa es la iglesia madre, constituye un modelo para las iglesias de todos los tiempos. A pesar de la existencia de otras iglesias en el Nuevo Testamento, que uno puede mirar eso, la iglesia de Jerusalén es el mejor referente que tenemos porque ella describe características de una comunidad evangélica que otra iglesia no lo hace, ¿no? Entonces, la iglesia de Jerusalén es pertinente para eso. Por eso me parece que hablar de la fortaleza de una iglesia
el mejor referente que tenemos es la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén fue la comunidad a quien se le encargó de primera mano la gran comisión. Ella recibió de primera mano la gran comisión del Señor. Y en su momento ella cumplió la misión que se le encargó. El libro de los Hechos, que es el contexto inmediato de la gran comisión, describe cómo la iglesia llevó a cabo su tarea evangelística desde Jerusalén hasta Roma. El libro de los Hechos se encarga de eso. Y Roma en ese momento era lo último de la tierra. Quien llegaba a Roma llegaba a lo último de la tierra. Así que esa fue la tarea de ellos. Ahora, no fue fácil. La iglesia, ¿cómo llevó a cabo el encargo del Señor? La iglesia tuvo que luchar con 3 elementos difíciles para ella poder llevar a cabo su misión. En primer lugar, le tocó enfrentar el radicalismo religioso de Jerusalén. Y venga y les cuento lo siguiente. Después de la diáspora, o sea, de lo que es el judaísmo del segundo templo, año 200 antes de Cristo hasta el año 70 después de Cristo, es el periodo de el judaísmo del segundo templo. Ese judaísmo, después de la destrucción de Jerusalén, es el que cae en manos de todo lo que es la helenización que llevan a cabo Alejandro, y después, cuando muere Alejandro, más que todo lo llevan a cabo los Ptolomeos en cabeza de Antíoco Epífanes. Incluso la Septuaginta es consecuencia de eso. Es la traducción del hebreo al griego, porque la tarea es helenizar toda la cuenca del Mediterráneo, que todo el mundo hable griego y aprenda las costumbres griegas. Entonces, el judaísmo se expuso a eso. Pero hay un judaísmo que se radicaliza y se refugia en Jerusalén. Y este judaísmo se mete en una tarea de cuidar su tradición, su idioma, sus costumbres, su religión. Bueno, cuando aparece Jesús en el escenario histórico, ya ese judaísmo tiene mucha fuerza, más que todo representado en los fariseos. Y ese judaísmo nunca aceptó a Jesús, ni lo recibió nunca, hasta el día de hoy, para que ustedes lo sepan, hasta el día de hoy. No quieren nada con Jesús. Ese judaísmo fue el que mató a Jesús. Y ese judaísmo, en el año 6 después de Cristo, la satrapía que estaba en Siria, que tenía bajo el control la Judea, le dio una orden a los judíos por sus tantas revueltas. Ustedes ni van a usar armas, ni van a hacer ejecuciones extrajudiciales. Si van a matar a alguien, tienen primero que consultarlo con el Estado romano, con el procurador romano. Entonces, para el tiempo de Jesús, nadie podía hacer ejecuciones a menos que Roma aceptara los argumentos del judaísmo al declarar una persona anatema, conforme a Deuteronomio 21, versículos 22 y 23, lo pueden leer allí. Cuando una persona se le declaraba anatema, se le condenaba como el maldito del madero. ¿Oyeron? Busquen el Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Y la persona se ejecutaba y debía morir con los pies no podía morir con los pies sobre la tierra, porque contaminaba la tierra que Yahvé les había dado a ellos.
La noche que Jesús está ante el gran sumo sacerdote, el sumo sacerdote en el patio de Anás declara a Jesús el maldito del madero. ¿Oyeron? Y Jesús es ejecutado. Y todo el maldito del madero tiene que ser bajado antes que anochezca para que no contamine la tierra. Jesús es ejecutado como el maldito del madero. Pablo y el judaísmo de Jerusalén perseguía a los cristianos porque eran los seguidores del maldito del madero y ellos contaminaban la tierra. Había que disuadirlos. Ese judaísmo de Jerusalén, aparte de los apóstoles que no eran de Jerusalén, pero eran judíos de habla aramea o habla hebrea, más que todos los discípulos eran galileos, eran judíos de allí. Cuando se da el Pentecostés, ¿quiénes estaban allí en la ciudad cuando se da el Pentecostés? Los judíos de la diáspora. ¿De dónde dice que venían? Del Ponto, de Cilicia, de Roma, de Panfilia, de todas estas partes, ¿cierto? Y llega el Espíritu Santo y se convierten allí con la predicación de Pedro. Son los judíos de habla griega. Esos son los judíos que le dan a la iglesia el impulso misionero. ¿Oyeron? Si no hubiese sido por ese judaísmo, la iglesia no hubiese tenido el arranque que tuvo. Ese judaísmo es el responsable de la tarea misionera de la iglesia de Jerusalén. Ahí pertenecía Lucas, eso es lo que se llamó la comunidad de Damasco. Ahí pertenecía Lucas, pertenecía Ananías, que era el líder, pertenecía Bernabé, pertenecía Felipe, pertenecían los 7 diáconos que eligieron en la asamblea. Ese es el judaísmo de la diáspora, el judaísmo que le da el impulso a la iglesia. Entonces, a este judaísmo es que persiguen los judíos de Jerusalén. Fíjense que usted va a Hechos capítulo 8, ¿a quién están persiguiendo? No están persiguiendo a los discípulos. Revise bien el texto para que se dé cuenta. Están persiguiendo a los judíos griegos, el judaísmo de Jerusalén. Entonces, la iglesia tiene que enfrentar ya desde allí el acoso del judaísmo radical de Jerusalén, que ve en la iglesia los seguidores del maldito del madero y hay que disuadirlos. Entonces, es la primer escollo que enfrentan la iglesia. Ahí matan a Esteban, acosan la iglesia, ellos se tienen que ir y la comunidad que más se fortalece es la de Damasco. Segundo escollo, en el año 44 mataron a Julio César, el rey de Roma, año 44 antes de Cristo. Lo mataron unos generales, uno se llamaba Casio y el otro Brutus. El hijo de crianza de Julio César, llamado Octaviano, dijo que iba a vengar la muerte de su padre. Y se unió con Marco Antonio o Marco Aurelio, el sátrapa de Egipto, marido de Cleopatra, y se unen los dos. Y en la batalla de Tesalónica derrotan a Casio y a Bruto y vengan la muerte de Julio César. 10 años después se enfrentan Marco Antonio y Octaviano. Se enfrentan. Y Octaviano derrota a Marcos. Él se envenena con Cleopatra y todo eso. Ustedes han leído la historia por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que Octaviano pasa a ser el único emperador, el rey, el emperador de Roma. Miren esto, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque Octaviano, que después pasa a ser Augusto César, en honor a su padre, mire lo que hizo. Hizo que el Senado romano declarara a Julio César Dios, lo deificara, y el Senado deificó a Julio César. Ahora, si Julio César es Dios, entonces, ¿qué queda haciendo Augusto César o Octaviano? Entonces, Octaviano es el Divo Filio, el Hijo Divino, el Salvador, el Señor, el Dios de dioses.
Oigan eso. Dios del mar y de la tierra. Todos deben pagarle impuestos. El que pesque en el mar y saque peces debe pagarle impuestos a César, porque él es Dios del mar, Dios de la tierra. Todo el que siembra la tierra debe pagar impuestos a César. César es Señor de señores, Hijo de Dios, Salvador, Redentor. ¿Cómo le parece? En el tiempo de César, cuando se hablaba de Redentor, de dioses y Señor de señores, no se hablaba de Jesús, se hablaba de César. César era el Curios. Augusto César era el Curios, el Señor. Ave César. Entonces, ¿qué pasa? Roma tenía la religión organizada y hacía parte del sistema que mantenía la amalgama de los pueblos, la religión del Estado, donde César era Dios. Eso mantenía la estabilidad del Estado. El curio es César. Si se proclama a Cristo como el curio, es un atentado contra la unidad del Estado romano. Y los discípulos están proclamando a Jesús como el curios. ¿Y a qué se tienen que enfrentar entonces? Al Estado romano. Porque ya no es una persecución religiosa, es una persecución política. Eso es algo guerrillero. Proclamar a otro señor en el Estado romano. Cristo es el curios. Entonces, ¿qué empezó a hacer el imperio? Perseguir a la iglesia. Perseguir a la iglesia. Que fue terrible. Entonces, ese es el segundo escollo que enfrenta a la iglesia. El tercer escollo que enfrenta a la iglesia, las herejías internas. Las herejías internas. La primera fue la de Cerinto, después entró el docetismo, el ebionismo, y la peor de todas, Arriano, el arrianismo. El arrianismo ocasionó 6 concilios en 8 años, en 8 siglos, para darle estabilidad a la iglesia. La iglesia tuvo que enfrentar todo eso. Oigan esto, oigan lo que les voy a decir. La iglesia que en el año 30 era un grupo de personas insignificantes, en el año 300, la iglesia era la religión oficial del Estado. ¿Cómo le parece? Por sobre todos. La iglesia era la religión. Después de casi 200 años, casi 300 años, la iglesia llega a conquistar el imperio. La pregunta aquí es, ¿cómo lo hicieron? Con semejantes adversidades. Bueno, para allá es que vamos. ¿Qué tenían ellos? ¿Cómo lo logran? ¿Por qué lo llevan a cabo? Con semejantes adversidades. Y como dijo San Agustín, la iglesia empezó con pescadores y después se llenó de doctores. Eran hombres simples. Y eso es lo que se llama en la teología del escándalo. O el escándalo de la teología. Nunca han oído eso, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Ustedes imagínense esto. Ustedes saben que la narrativa bíblica no describe lugares ni personas. Solamente describe la acción que se está dando. La Biblia nunca se pone a decir, no, que ese señor era blanco, era rojo, tenía pelito blanco, un suéter azul. La Biblia no hace eso. Ni se pone a decir que era así. Ni la Biblia dice, no, el prado estaba así, los árboles así. La Biblia no hace esa descripción. Pero ustedes imagínense cómo era la corte egipcia. ¿Cuánto han visto los dioses de Egipto?
en las películas que presentan por ahí. Toda esa parafernalia donde está el faraón, una silla en oro allá, las guardias y todo. Y eso es espectacular ahí. Y se presenta, le dicen a Faraón que piden una audiencia. ¿Y quiénes son? Dos tipos. Uno con un zurrón y un palo, con unas alpargatas, todos llenos de polvo. El otro también. ¿Cómo le parece? Tipos pelús ahí, sin peluquearse, barbones. ¿Quién sabe cuántos días sin bañarse? Y se presentan allá, y hasta ese tipo con toda imponencia. Es Dios, porque en ese tiempo ellos eran unas epifanías. Dice, mire señor, que aquí hay unos señores pidiendo audiencia. ¿Quiénes son? A ver, ¿ustedes qué quieren? Dice uno de ellos, que nos dejes ir porque nosotros somos el pueblo de Dios. Oiga eso. Y el faraón dice, no, y bien, ¿qué es lo que ustedes están diciendo? Que nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Cómo así? ¿Ustedes se la fumaron verde hoy o qué? ¿Ustedes quiénes son? Si yo soy Dios. Oye, esta gente está en oficio. Bueno, pónganle más oficio. No vengan a molestar aquí. Van a decir que son el pueblo de Dios. Ahora, eso es un escándalo. Pero ellos eran el pueblo de Dios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eran el pueblo de Dios, sí o no? Ellos eran el pueblo de Dios. Pero ahí eran un escándalo. 2000 años después salió otro pelú con unas alpargatas, un zurrón, también barbón, diciendo que era hijo de Dios, el hijo del carpintero, hijo de María, diciendo que era Dios. Otro escándalo. ¿Era Dios o no era Dios? Era Dios. Le voy a decir a ustedes en esta noche aquí, ustedes son el escándalo también. ¿Ustedes creen que ustedes son el pueblo de Dios? Si nosotros somos el pueblo de Dios, aunque la gente no lo crea. Nosotros somos una comunidad interesante, trascendente, tan trascendente que hemos trascendido en 2000 años. Y aquí está la iglesia, en medio de la sociedad. Y ni el COVID pudo con ella, ¿cierto? Porque aquí están ustedes. Ustedes son los que han salido de la gran tribulación. Ustedes salieron del COVID. Le dan gracias a Dios por eso, porque ustedes no se fueron. ¿Saben que yo pasé el COVID aquí en Medellín? Aquí fue terrible. Ahora, ¿qué era lo que tenían esta gente? Y aquí entonces sí aterrizamos y listo. Le vamos dando curso al sermón. En primer lugar, lo que yo puedo observar es que la iglesia de Jerusalén, que lleva a cabo la misión, tenía un liderazgo formado. Eso es lo primero que veo. Tenía un liderazgo formado. ¿Quién había formado ese liderazgo? Jesús. ¿Cuánto demoraron los discípulos con Jesús? 3 años. Día y noche, oyendo y viendo. Como lo dicen ellos allí en Hechos 4, ellos lo dicen, Hechos 4:20, lo pueden leer. Dice que ellos estuvieron con él porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Oigan eso, lo que hemos visto y oído. 3 años con él, día y noche. Alguien hizo su tesis doctoral de allí. ¿Y sabe qué descubrió? Que 3 años con Jesús, día y noche, equivalen a un pregrado, a una maestría y a un doctorado hoy. 20 años de preparación. Quedaron tan preparados que Mateo escribió un libro. Juan también escribió un libro. Y toda la información que está ahí, ¿la recibieron de quién? De Jesús. ¿Estamos de acuerdo? O sea que este era un liderazgo formado. Jesús dejó un liderazgo formado. Ahora, quiero dejarles un detalle aquí. Miren, no solamente es la información, sino la formación
que Jesús llevó a cabo en ellos. Yo quiero que vean Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Juan y Pedro. Ahora, yo les pregunto en esta noche a ustedes, ¿ustedes cómo conocen a Juan? ¿Como el apóstol de qué? El apóstol del amor, ¿cierto? ¿Por qué a Juan le dicen el apóstol del amor? Por la manera tan tierna como él trata en las cartas, hijitos, amados, el que no ama no ha conocido a Dios, y hay que perdonar y todo eso, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿ustedes alguna vez han visto el pasado de Juan aquí en la Escritura? Se los voy a mostrar para que vean, para que ustedes miren cómo se forma un discípulo. ¿Cómo se forma un discípulo? ¿Oyeron? No solamente con el discurso. Observen lo siguiente. Revisen conmigo estos textos de Juan. Marcos 3:17. Léanlo conmigo. Allí está Jesús eligiendo a sus discípulos. Y de Juan y su hermano es que él dice algo, del resto no dice, solamente de ellos dos. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es hijo del trueno. Eso no es gratis. Estos eran hombres de mal carácter, hijos del trueno. Eso es lo primero que encuentra Jesús. Y es que el discipulado es precisamente eso. El discipulado es reciclar gente, formarlos. Ahora lean capítulo 9, versículo 38, ahí mismo en Marco. Mire qué dice Marco, algo más de Juan. Versículo 38. Y Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no era de la IBM. ¿Por qué? ¿Cuál fue la única razón para prohibirle? ¿Ah? Porque no lo seguía. O sea, estaba utilizando la franquicia de ellos, pero no estaba con ellos. Este tipo no está pagando la franquicia. Oiga, miren, esto es ironía de Marco. Si ustedes van al capítulo 9 atrás, cuando los discípulos están, que Jesús baja del monte, ¿cierto? Atrás, cuando Jesús baja del monte, en la transfiguración, ¿qué está pasando allá abajo? Cuando Jesús llega, ¿qué es lo que encuentra? Que le habían traído a los discípulos un muchacho endemoniado y ellos no lo habían podido, ¿qué? Liberar, ¿cierto? ¿Cierto? No lo han podido liberar. Entonces esto es una ironía. ¿Cómo es que los discípulos que andan con Jesús no pueden echar un demonio afuera? Y este desconocido, que no se sabe quién es, porque no dan el nombre, está echando demonios afuera. ¿Cómo es que los de la franquicia no están pudiendo y este sí? Y mucho cuidado con eso, cuando otro echa el demonio afuera y nosotros no. Porque podemos decir que eso no es de Dios si no lo hacemos nosotros. Si lo hacen los católicos, podemos decir que no, que eso no es de Dios. Mucho cuidado con eso. Que Dios no lo tiene hipotecado a nadie. Ni le pertenece a la IBM, ni le pertenece a la IS donde yo pertenezco. Dios no se lo hipoteca a nadie. Entonces, ¿cuál es la única razón que dice Juan? Dice, no nos sigue y se lo prohibimos. Él creía que Jesús lo iba a aplaudir. Eso dice, ¿por qué haces eso? Juan, el que no es contra mí, conmigo es. ¿Listo? O sea, ¿qué muestra Juan aquí? Que es un hombre sectario, ¿cierto? Sectario. De mal carácter, es sectario. Ahora sigan, capítulo 10, de ahí de Marcos.
versículo 35, porque Marco le gusta criticar a los apóstoles. Como él no fue, Marco no fue apóstol de Jesús. Para Marco, Jesús escogió lo peor. Entonces Jacobo y Juan, versículo 35, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué quiere que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria, porque ellos pensaban que iba a empezar a reinar en Jerusalén, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Cómo le parece? Sacaron a Pedro olímpicamente, porque Pedro andaba con los tres, ¿cierto? Y sacaron a Pedro olímpicamente. Le dice Juan, dice: Señor, ahora que empieces tu reino en Jerusalén, pones a mi hermano a la izquierda y yo a la derecha. Los lugares de izquierda y derecha en la teología judía son lugares de poder y de mando. ¿Y qué les dijo Jesús? Ustedes no saben ni lo que piden, hombre. Y los regañó duro ese día. El resto estaba bravo, claro, porque estos se les adelantaron, ¿no? No vaya a creer que era porque era una cosa santa de ellos. Entonces, aquí ¿qué otra faceta que vemos de Juan, cuál es? Que son ambiciosos. Son ambiciosos. Entonces, estos señores de mal carácter, sectarios y ambiciosos. Y veamos una última cosita de Juan. Busquen en Lucas, capítulo 9, versículo 54. Jesús venía bajando del norte, iba hacia el sur, a Jerusalén, y el camino más corto era pasar por Samaria, porque si no tenía que dar la vuelta por Perea. Pero ¿qué hicieron los samaritanos ese día? No lo dejaron pasar, tenían que dar la vuelta. Y mire lo que hace Juan. Viendo sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Oiga, qué bárbaro. ¿Se acuerdan cuando Elías? Los soldaditos que fueron a buscar a Elías, acá que los mandó, y Elías estaba por allá en un cerro. Y entonces los soldados llegaron y le dijeron: hey, profeta, el Señor está contigo, venimos para que acompañes al rey. Y él dijo: si yo soy siervo del Señor, que descienda fuego. 50 quemó ese. Después llegó otro pelotón de 50. Hey, profeta, que baje para que vayas con nosotros. Si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo. Otros 50. Llevaba ya 100 quemados. Ya después llegó el otro y dijo: un momentico, espérate. Lo que quieren es que tú vayas a hablar con acá, nada más. Pero espera, cálmate, cálmate. Entonces ya el hombre después fue, ¿cierto? Yo les pregunto una cosita aquí a ustedes. Ustedes y yo, ustedes que son paisas y yo soy costeño, yo les pregunto, sean sinceros, ¿ustedes alguna vez han querido tener fuego para quemar a alguien? No vengan a decir que no, hombre. Pregúntele a mi mujer si alguna vez ha querido tener fuego para quemarme a mí. ¿Cierto? Todos nosotros tenemos un Juan por dentro. Pero fíjense, este hombre es un hombre sectario, ambicioso, de mal carácter, vengativo. Ese es Juan, ese es el apóstol del amor. Pero ¿qué pasó con ese hombre? ¿Qué fue lo que pasó? Aquí está, vuelvan a Hechos. Su relación con Cristo le cambió su vida, lo transformó. Vuelvan a Hechos 4:13 para que se den cuenta. A mí me gusta mucho y aquí quiero hacer énfasis en esto. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres del vulgo, o sea, hombres ordinarios y sin letras, les reconocían, ¿qué cosa? Que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Yo les pregunto en esta noche, ¿andar con Jesús sí se reflejará en nuestro carácter? No es andar en la iglesia,
es andar con Jesús. Porque hay gente que tiene 20 años de estar en la iglesia, no se parece en nada al Señor a eso. Es andar con Él. Y así se forma un discípulo. Y de paso les digo aquí, bueno, como yo siempre estoy predicando a los pastores, el reto más grande de un pastor no es que tenga la iglesia más grande, ni que tenga el mejor carro, ni que tenga los hijos estudiando en el mejor colegio. Ese no es la meta de un pastor. El reto de un pastor es decir lo que le dijo Pablo a los Corintios: imítenme a mí como yo a Cristo. O sea, Pablo se atrevió a decirle: si hacen como yo, han hecho como Cristo, porque yo me parezco a Cristo. Modelarle a ustedes a Cristo es la tarea mía y la del pastor suyo. Que ustedes vean en nosotros a Cristo. Y en ustedes también vean a Cristo. Porque ¿dónde más va a ver la gente a Cristo si no en usted? Nunca le diga a nadie: no me mire a mí, mire a Cristo. Ese es el mensaje más torpe que hay. Yo le tengo que decir a la gente: míreme a mí, para que vea a Cristo. Modelar a Cristo. Eso fue lo que hizo Jesús. Estaba escuchando una historia de un misionero que lo mandaron, una iglesia aquí en Colombia, lo mandaron a una comunidad, a una población donde no habían cristianos, y él vivió allí 2 años, pero nunca evangelizó a nadie. Oigan eso. Después lo mandaron a buscar y lo trajeron y mandaron otra pareja. Cuando la otra pareja llegó allá, esa sí empezó a evangelizar. Y vamos que el que llegó ahora les empezó a hablar de Cristo. ¿Y sabe qué le dijo la comunidad? Pero esa persona que usted describe vivió aquí con nosotros. Todo lo que usted está diciendo, esa persona vivió aquí 2 años con nosotros. ¿Cómo así? Sí, la persona que se fue. Y la gente procedió a conocer al Señor. Así hacía San Francisco de Asís. Los discípulos le dijeron: maestro, vamos a evangelizar hoy. Y dice: vamos pues. Y salieron por la ciudad y la atravesaron de un lado al otro y regresaron en la tarde. No le hablaron a nadie. Y los discípulos, cuando yo le dice: pero no le hablamos a nadie, dice: no, ya evangelizamos. Pero ¿cómo así? Sí, ya evangelizamos. Y él les dijo: evangelicen. Y cuando ya la gente no crea, entonces hablen. Para buen entendedor, el Papa Juan Pablo II, el cual yo aprecié mucho, afectó a la iglesia hasta el día de hoy, hasta la iglesia evangélica la afectó, dijo esta palabra. Hay un documento del que se llama el documento de Santo Domingo, un discurso que él dijo en Santo Domingo en la convención episcopal. Hay una palabra que dice: mira cómo vives, porque puede ser el único evangelio que lee tu vecino. Así es. Así es que se forman los discípulos. Jesús los formaba solamente. Entonces, el liderazgo de la iglesia primitiva era un liderazgo formado. Y ya quiero ir terminando con ustedes, porque he alargado mucho el discurso. Espero que nadie se vaya a caer del balcón. Este liderazgo también era un liderazgo lleno del Espíritu Santo. En Pentecostés, Jesús, ¿qué les dijo a este liderazgo? Esperen allí hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ¿cierto? Y el Espíritu Santo hizo a este liderazgo muy solvente. Y en tercer lugar, era un liderazgo colegiado. Cuando se presentó la primera dificultad,
de que los griegos discriminaban, de que los hebreos discriminaban a los griegos, y se formó la murmuración. ¿Sabe qué hicieron? Los 12 convocaron a la asamblea. Los 12. Era un liderazgo colegiado. ¿Oyeron? Y qué bonito cuando en la iglesia tenemos al pastor, pero tenemos un liderazgo colegiado. O sea, que el pastor solo no toma las decisiones. Yo soy de una denominación donde tenemos el cuerpo de ancianos que coadministra conmigo. Y tenemos el grupo de diáconos. Yo los involucro a todos. Yo nunca tomo una decisión solo. ¿Por qué? Porque ahí me cuido yo también. Porque si yo tomo la decisión solo y me equivoco, me la cobran a mí. Si la tomo con ellos, nos echan la culpa a toditos. Si va mal la cosa, ¿cierto? Entonces, este es un liderazgo que es un liderazgo colegiado, que comparten la decisión entre todos. Dice que los 12 reunieron a la multitud. Era un grupo, no era una persona. Yo no sé qué clase de gobierno tienen ustedes, si es episcopal o si es congregacional o si es presbiteriano, que son las 3 clases de gobierno de la iglesia, ¿no? El gobierno presbiteriano es donde la unidad de gobierno son los ancianos. El gobierno congregacional es donde la asamblea es la unidad de autoridad. ¿Ese gobierno lo tienen ustedes? ¿Cierto? Bueno, el congregacional. Y aquí entonces se forman los líderes. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos el trabajo con todos. Me gustó mucho ahora que están dirigiendo, que veo personas de edad, señores, tocando el bajo, porque uno acostumbra a ver a los pelados tocando el bajo, ¿cierto? Pero ya una persona como el hermano con el bajo, y uno se da cuenta, hombre, aquí participan todos, ¿cierto? No hay edad para participar. Y qué bonito es eso. Una iglesia donde, y esa es una fortaleza de una iglesia, donde ustedes participan, se sienten que hacen parte de la comunidad y que el pastor los tiene en cuenta para tomar las decisiones y compartimos todos el trabajo. Eso es interesante. Entonces, este liderazgo era un liderazgo colegiado. En tercer lugar, era un liderazgo que reparte el trabajo y promueve el liderazgo de otros. Reunieron a la comunidad y entonces le dijeron, miren, nosotros 12 no nos podemos ocupar nada más de la palabra y la oración y también de repartir las cosas. Vamos a hacer una cosa, elijan 7 diáconos para que ellos se encarguen de las mesas. ¿Oyeron? Y nosotros persistiremos en la oración y en la palabra. Oiga, ese liderazgo que promueve el liderazgo de otros y amplía el radio de acción. Elijan 7 diáconos. Y después esos diáconos se convirtieron en líderes de la iglesia. Y es que ahí empieza el liderazgo de ustedes en las mesas. ¿Vieron? En la diaconía. Porque la palabra diácono, eso es lo que traduce, servir en las mesas. Y yo creo que un buen líder primero se forma en las mesas. ¿Vieron? No tanto en el escritorio, sino en las mesas, sirviendo. Entonces, es un liderazgo que comparte con los demás, la amplía. Y en tercer lugar, es un liderazgo solvente. Oiga eso, solvente. ¿De qué manera? Ven y les digo. En primer lugar, ¿qué hacen? En el capítulo 1, ¿quién se ahorcó? Judas. ¿Qué hacen en el capítulo 1? Nombran a Matías en reemplazo de Judas, porque los fracasos momentáneos de un líder no van a detener el desarrollo de la iglesia. Usted puede ser muy importante, pero usted lo podemos reemplazar, porque la iglesia no se puede detener. ¿Estamos de acuerdo? Usted es importante, pero no indispensable. Judas se ahorcó, lo reemplazaron y vamos para adelante. Usted es importante aquí, sí, pero no indispensable. No se equivoque. No crea que si usted se va a acabar esto. Esta es la iglesia del Señor. Si usted se va, nombramos a otro. ¿No dicen amén?
Eso es un liderazgo. Eso, no nos vamos a poner a llorar aquí porque el otro se va. Un varón joder. Entonces, otra cosa. ¿Por qué un liderazgo solvente? Convierten un problema en una oportunidad. Miren el capítulo 6. Capítulo 6. ¿Cómo empieza el capítulo 6? Con un problema. ¿Cierto? Con un problema. ¿Cómo termina esa sección en el versículo 7? Tan diferente, ¿cierto? O sea, ¿cómo este liderazgo, el problema que se presente, lo convierten en una oportunidad? El problema que está en el versículo 1, ya en el versículo 7, es una bendición. La iglesia está creciendo. Ese es un liderazgo solvente, que no se confunde, no se detiene de pronto a murmurar también, sino dice, bueno, busquemos la solución a esto. Ahora, es un liderazgo que no se pone a decir, bueno, ¿cómo es el nombre suyo, hermano? Jaime. Hermano Jaime, ¿el suyo? Alejandro. Le dice el pastor, bueno, Jaime, él oyó que están murmurando aquí en la iglesia. Próximo domingo predica sobre la lengua viperina. Y Jaime, el próximo domingo predica sobre la calumnia. Eso hicieron los discípulos. Un problema no se ataca así. El púlpito no se toma para atacar los problemas. Los problemas se arreglan allá. ¿Qué hicieron los discípulos? Escucharon la murmuración, porque cuando la iglesia murmura es por algo. ¿Estamos de acuerdo? Hay que oír qué están diciendo. Hay que escuchar y darle salida a lo que se está escuchando. Había un problema, lo solucionaron. No se pusieron a atacarlo. Y hay veces que en las iglesias lo que hacen es, si está pasando alguna dificultad, es tirar el mensaje y en el mensaje involucran a otros que no están metidos en el problema. Llamen por aparte, hablen con las personas, pero el púlpito no está para estar atacando el problema. ¿Vieron? Bueno, yo se los digo porque yo tengo rato de andar en esto, de ser pastor. Y sé los problemas que he ganado también y los que he evitado, ¿no? Entonces, es un liderazgo que es solvente, convierte en una dificultad en una solución. Y también es un liderazgo que aprovecha aún los momentos difíciles para salir adelante con la iglesia. Y es un liderazgo que no se confunde. Miren lo que les voy a decir aquí. Aquí en el capítulo 7 de Hechos hay un evento doloroso. Esteban, después del discurso, lo llevan y lo apedrean. Y lo matan. Esa es una narrativa ahí que está. Eso lo hace Lucas para enseñarnos. En el capítulo 12 hay otro evento. A Pedro lo llevan a la cárcel y lo meten a la cárcel para ejecutarlo el día siguiente. Pero en la noche se abren las puertas, hay un resplandor, entra un ángel, por allá está Pedro atado al soldado, porque lo ataban a los soldados, se caen las cadenas, Pedro cree que está soñando, el ángel le dice sal, Pedro sale a la calle, una cosa interesante, poderosa, gloria a Dios. Oigan, mire para acá lo que le voy a decir aquí, para que usted tampoco se confunda, porque esas narrativas están aquí para eso. El ángel entra, gloria a Dios, se ilumina todo, qué poder, se caen las cadenas, predicamos de eso, que hay poder, Pedro sale. Pero la pregunta es esta es la pregunta. ¿Dónde estaba ese bendito ángel cuando mataban a Esteban? A ver, ¿dónde estaba? ¿O es que acaso este es menos hijo de Dios que este? ¿Por qué
a este le dan piedra y nadie aparece. Porque este que está en la cárcel hay semejante espectáculo y despliegue de poder. ¿Qué fue? La pregunta es esa, ¿no? Para nosotros. Y eso es bueno que nosotros meditemos. Ahora en pandemia, ¿alguien que usted conocía murió? A ver. ¿Oraron por él? ¿Oraron por otros que no se murieron? Así es. ¿Por qué este sí, por qué este no? ¿Por qué oramos por este y se murió? ¿Por qué oramos por este y no se murió? Esto es para que aprendamos que así es el desarrollo de la iglesia, que vivimos en la paradoja del sí y del no. Pero la iglesia sigue su curso. Los discípulos no se confunden. ¿Por qué este sí, por qué este no? Ellos dejan que Dios sea soberano y que todo sigue su curso normal. Entonces, la iglesia contaba con este liderazgo solvente, ¿no? Preparado y que es un liderazgo que es colegiado, que reparte su trabajo. Y por último, capítulo 1, versículo 8. ¿Qué más tenía esta iglesia? Tenía una hoja de ruta. Capítulo 1 de Hechos, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, en Judea, en Samaria, y lo último de qué? De la tierra. Hagan este ejercicio conmigo y ya terminamos. Del capítulo 1 hasta el capítulo 6, versículo 7. Hasta allí llega toda la obra en Jerusalén. Mire cómo hace el autor bíblico. Cierra los relatos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ese es Jerusalén. Listo. Ahí termina la sección de Jerusalén. Arrancamos para Judea y Samaria. Vayan al capítulo 9, versículo 31. Otra vez hace el autor bíblico lo mismo. Cierra con un resumen nuevamente. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí se termina la tarea de Judea y Samaria. Y ahora arrancan ¿para dónde? Para lo último ¿de qué? De la tierra. ¿Y a dónde termina el libro de Hechos? En Roma, que es lo último de la tierra. Esa era la hoja de ruta. Primero Jerusalén, después Judea y Samaria, y por último, lo último de la tierra. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas de esta iglesia? Primero, un liderazgo formado, ¿cierto? Un liderazgo formado. En segundo lugar, ¿qué más tenemos? ¿Sí se acuerda? Un liderazgo formado, colegiado, solvente, ¿no? ¿Cierto? Liderazgo solvente. Entonces, lo que tenía esta iglesia era un liderazgo, tenía una hoja de ruta, y por último, a mí se me estaba pasando esto, y perdonen que tenga que decirle esto. La iglesia de Jerusalén tenía 3 enfoques bien definidos, y quiero que ustedes los tengan pendientes. En primer lugar, tenía un enfoque hacia el mundo, a través de la evangelización y el servicio. El enfoque al mundo lo llevaban a través de la evangelización y el servicio. La evangelización la llevaron a cabo en el templo, en las casas, en los caminos, en las cortes, ante los verdugos. Lo hicieron ante multitudes, grupos pequeños, en familia, en centros religiosos, en centros de educación, a través de apología, toda clase de personas, artesanos, soldados, autoridades, religiosos,
filósofos, reyes, príncipes, esclavos, rameras, presos, ricos, pobres, campesinos, amos, doctos, indoctos, comerciantes, pescadores y gente de toda clase, cultura e idioma. De esta manera cumplían su identidad de ser embajadores del reino en todas partes. Ellos aprovechaban cualquier momento y cualquier espacio. Los discípulos se convencieron que Cristo era el reino presente y tenían que compartirlo con los demás. Entonces ellos tenían un enfoque bien definido hacia afuera. En segundo lugar, tenían un enfoque hacia adentro, hacia la comunidad. Compartían la comunión, el pan, las oraciones y vivían en comunión. Entonces fortalecían las relaciones entre ellos. Y dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Oiga eso. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría de corazón y sencillez de corazón, alabando a Dios. O sea que vendían las propiedades y las traían, las ponían a los pies de los discípulos para que no hubiese necesitados entre ellos. Hoy no pasa así. Hoy los pastores piden y la gente trae para ellos comprar emisoras y para comprar cosas. Para comprar carros, comprar aviones y todas esas cosas. Pero no para repartir entre los hermanos. Los discípulos. Esto lo están grabando, ¿no? Está bueno que lo escuche todo el mundo. Hoy los pastores piden es para ellos. Esta gente le traían era para que no hubiese necesitado entre ellos. Y así que tiene que ser, ¿sí o no? Es para compartirlo entre nosotros. Fortalecer nuestra relación juntos. Y dice que perseveraban y el Señor añadía y traía temor sobre las personas. Una de las fortalezas de esta primera iglesia era la convivencia interna. Los nuevos conversos eran acogidos dentro de la comunidad cristiana y la iglesia se convirtió en una alternativa ante la excluyente sinagoga. La sinagoga era excluyente. Ahí no podían entrar los gentiles. En la sinagoga no podían entrar los defectuosos. En la sinagoga no podían entrar los pecadores ni los publicanos, porque era excluyente, porque ellos tenían un canon y quien no llenaba el canon no entraba. Aquella mañana que Jesús estaba en la sinagoga hablando, había una mujer fuera, pero no podía entrar porque era encorvada, porque los defectuosos no podían entrar. Y él se bajó de allá y vino donde estaba ella. Qué belleza, yo me erizo con eso. Ella no podía entrar, no tenía acceso a la comunidad evangélica o a la comunidad religiosa. Y él se bajó de allá y vino donde estaba ella, encorvadita, y la enderezó. Y le dijo, entra, entra. Porque para eso es la iglesia, para que todos tengan acceso. Por eso Jesús sacó el culto de la sinagoga y lo llevó a la playa, lo llevó al monte, lo llevó al desierto, porque era Dios para todos. Y él se convirtió en un fenómeno religioso por eso. Porque es que la comunidad evangélica tiene que ser una alternativa para la gente que está pidiendo. ¿Cierto que así es? Mucho cuidado hoy, a quién excluimos hoy. Porque la evangelización es para alcanzar a todos. Y les voy a decir una cosa. ¿Cuántos creen que Dios está en medio nuestro? Yo soy teólogo. Y ustedes saben que los teólogos a veces tenemos problemas con las manifestaciones del Espíritu, pero yo soy pentecostal. No soy pentecostal unido, ¿no? Sino que pentecostal, que a mí me gusta hablar en lengua. Yo oro por los enfermos, unjo, de todo esto, porque yo lo he visto. Yo lo aprendí de los landeros. Papá de mi hermana que está aquí, que es uno de los padres de la IEC, del avivamiento que hubo allá en Corozalito. Cuando veían la Biblia decían, bueno, tú dices aquí, vamos a hacerlo, y lo hacían. Eso también se necesita hoy. ¿Cuántos lo creen? Porque a veces el mensaje no alcanza, el discurso no alcanza,
Y por eso es que tiene que también el Señor hacer presencia. A mí me pasó un caso aquí en Medellín. Yo tengo un grupo allá en el poblado de una familia de clase media. Ellos son unos empresarios. Yo me reúno ahí los martes. Ellos invitaron a unos vecinos en el mismo edificio a venir al grupo. Y empezó a venir una pareja. Y venía la pareja todos los martes. Ahí me conocieron. A los 2 meses de estar viniendo, ellos me invitaron para que fuera un sábado a comer con ellos. Y yo fui, mi esposa no pudo ir. Vive en el otro bloque, en un segundo piso, muy bonito. Cuando llegué había una mesa muy bien arreglada. Pero noté que habían 4 sillas, aunque mi esposa no iba. Ellos estaban solos, la pareja apenas. Entonces me dijo, siéntese, pastor, el señor, el anfitrión, ¿no? Y la esposa. Dice, esperemos a mi tía Esperanza que va a comer con nosotros. Yo no conocía a Esperanza. Al rato llegó una señora encopetada. Su bolso. Señora, mejor dicho. Llega, buenas. Y se sienta. Listo, buena. Saludamos. Entonces dice el anfitrión, dice, pastor, ore para comer. Cuando él dice así, pastor, ore para comer, esa señora se paró. Y dijo, yo nunca he comido con protestantes. Yo soy católica, apostólica y romana. Y Humberto se llama él. Humberto, tú estás yendo a la iglesia evangélica. Vas a renunciar a la fe que por herencia hemos tenido. Te vas a rebajar. Y él le tuvo que decir, me hace favor, Esperanza, y te callas, estás en mi casa. Él es el pastor, él es mi invitado y te sientas a comer. Y ya se sentó. Y empezamos a comer. Imagínense cómo fue esa comida. Yo no sé a qué supo esa cuestión. Miren lo que pasó. El martes, eso fue el sábado, el martes me llamaron que el hijo de Humberto, Tomás, de 18 años, que está estudiando aviación, estaba en el Santa Fe, en el Centro Comercial Santa Fe, y se quedó sin piernas. Y tuvo que irlo a recoger en una ambulancia y llevarlo a las Américas. El miércoles voy yo allá a las 10 y encuentro a Tomás en una cama. El papá lo levantó, lo cargó y lo puso al lado mío en una silla. Y la verdad es que me dio mucho dolor verlo así. Yo, bueno, empecé a orar por él. Después otra vez lo puso allá. Al rato llegó la pareja de donde yo hago el grupo. Son unos paisas. Llevó con la esposa. Dice el paisa, oiga, pastor, vamos a orar por Tomás para que camine. ¿Acaso Dios no tiene poder para ponerlo a caminar? Usted sabe que uno, pastor, a veces las ovejas tienen más fe que uno. Y en el momento que él está en eso, entra doña Esperanza. Entonces dice el pastor, vamos a orar por Tomás para que camine aquí ahora. Y yo, Dios mío, y si no camina esta señora, peor todavía. Y yo asustado. Y digo, bueno, usted no como pastor no le puede quitar las ganas a la oveja, ¿cierto? ¿Usted trajo aceite? Y dice, no, yo no traje aceite. Bueno, yo sí traje. Venga, y va con la esposa y Tomás, siéntate aquí. Y le puso aceite en la rodilla y empezó en el nombre de Jesús y empezó a sobarle la pierna en el nombre de Jesús y lo cogió por la mano. Camina, Tomás, camina en el nombre de Jesús. Y empezó a caminar Tomás. Y Tomás empezó a caminar. Y en la tarde le dieron de alta a Tomás. Buenecito. Yo estaba apenado, porque yo estaba orando, pero con la mano lejos así. Yo, si no pasa nada, yo no he hecho nada. Ese día aprendí yo. El domingo estoy yo en el púlpito. Entonces ya estábamos en el local ahí frente a Macro en San Juan. En un local grande ahí. Habían 4 naves.
En la nave de la izquierda, dígame quién estaba. Doña Esperanza. Y después que terminé de predicar, se arrimó donde estaba y me dijo, pastor, perdóneme. Qué linda homilía. Desde hoy soy miembro de esta iglesia. ¿Se dan cuenta que también en la misión es necesario que Dios obre? Porque donde no alcanza el discurso, también el poder de Dios es necesario. ¿Estamos de acuerdo? No solamente el discurso. Es bueno que Dios también ratifique su palabra con señales. Y la misión se hace. Entonces, la iglesia primitiva tenía los enfoques bien definidos. Hacia el mundo, hacia adentro y hacia Dios. Hacia Dios en alabanza, dice el capítulo 2, versículo 47. Y también dice que se mantenían en oración y lectura de la palabra. 3 enfoques. Hacia Dios, hacia el mundo y hacia adentro. Hacia Dios nos llamamos sacerdotes. Hacia el mundo nos llamamos embajadores. Y hacia adentro nos llamamos ministros. Esas son las fortalezas de una iglesia. Un buen liderazgo, una hoja de ruta y sus enfoques bien definidos. Y el Señor añade los que han de ser salvos. Amén, mis hermanos. Perdone que los haya demorado tanto. Yo no les cobro horas extra. Oye, pónganse de pie, vamos a orar. Pero yo sé que ustedes son una iglesia misionera. Vamos a orar. Y quiero orar en esta noche por ustedes. Yo he vivido unas experiencias muy bonitas aquí en Medellín. Y quiero orar con ustedes. En un tiempo había una familia de pastor que asistía con nosotros. Vivían por aquí arriba. Allá arriba en Aures. Por ahí, ¿cierto? Aures. Y ellos iban a la iglesia allá abajo. Y quiero decirles esto para orar por ustedes ahora. Y vi que no estaban yendo a la iglesia. Tenían 2 meses que no iban. Yo vine a visitarlos. Ese día estaba lloviendo duro. Yo vengo de una ciudad como Sincelejo, que cuando llueve duro se va la luz. Pero aquí en Medellín no pasa eso. Entonces llegué, estaba lloviendo duro y no había luz. Y yo, bueno, se fue la luz por los truenos. Pero aquí en Medellín no era eso. Bueno, me senté. Eso fue un viernes. El miércoles anterior había llovido y la noche estaba fría. Y llegaron al culto como 15 personas. Ese día mi esposa dirigió y yo enseñé. Y mi esposa pasó a recoger las ofrendas. Y en la parte de atrás, oiga, se lo estoy diciendo yo, que yo lo viví. Yo lo vi con mis ojos y lo tuve en mis manos. En la parte de atrás había una señora que llegó, no la conocíamos, no era cristiana. Cuando mi esposa pasó para recoger la ofrenda, la señora le dijo, yo estaba en mi casa y una voz me dijo, mete este dinero en el sobre, ciérralo y llévalo a tal parte. Un sobre blanco. Y lo trajo y lo metió donde mi esposa estaba. Aquí hay que pagar algo que se debe. Bueno, recogió la ofrenda. Mi esposa se llevó eso para la casa. Al día siguiente llamó a la tesorera y le dijo, aquí hay alguna deuda que pagar. Y la tesorera le dijo, no, aquí está todo paisano. Aquí no se debe nada. Cuando estamos allá, el viernes, el hijo del pastor, que tenía 21 años entonces, me dijo algo desagradable. Me dijo, yo no quiero saber nada de Dios. No nos venga a hablar de Dios.
a resentir. Y la niña mayor de 23 años se puso a llorar y me dijo, ¿por qué Dios nos ha ignorado? Y yo digo, ¿por qué me dije eso? Dice, mire, aquí no hay luz ni agua. Tenemos 15 días. Buscamos el agua arriba en el segundo piso que nos la regalan. ¿Usted sabe lo que es bañarse con agua fría aquí, cierto? Agua quieta. ¿Por qué Dios nos ha ignorado? Y en ese momento sentí en mi corazón que Dios me hablaba y me decía, busca el sobre. Y yo le dije a mi esposa que nunca carga ofrenda, me dijo, Rosana, ¿y la ofrenda dónde la dejaste? Y digo, oye, la tengo aquí en el bolso todavía, ¿cómo te parece? Yo digo, ¿cuánto deben ustedes? Me digo, debemos 470,000 pesos. Y yo, Rosana, saca el sobre para ver. Y sacó el sobre y yo lo abrí y conté 470,000 pesos. Allá en el sobre. Y en ese momento el Señor me dijo, dile que yo no ignoro a nadie. Yo no ignoro a nadie. Y a ustedes les quiero decir en esta noche, Él no los ignora a ustedes tampoco. ¿Quieren orar? ¿Oramos? ¿Tiene alguna petición? Yo quiero orar por usted. ¿De acuerdo? ¿Tiene una petición ahora? Oremos. Y yo sé que Dios no ignora a nadie. Ore conmigo. Padre Celestial, tú eres nuestro Señor, nuestro Dios. Tú no ignoras nada de nosotros. Tú conoces todo. Ahora te pido, Señor, por cada familia que está aquí, por cada persona, cualquiera que sea la necesidad, sea económica, sea familiar, sea laboral, de cualquiera que sea, Señor. Así como sanaste, Señor, a Tomás, así como obraste en la vida de esta familia, pensando que ellos los ignoraban, obra también en esta noche. Bendice esta iglesia, bendice al pastor y al liderazgo y a toda la comunidad evangélica que se reúne aquí. Gracias, Señor. Ahora te pido por la salud de todos los que están aquí en esta noche. Que tu Espíritu Santo obre en una manera especial. Y ahora en la Santa Cena, a través de este pan y de esta copa, recibamos la sanidad de nuestros cuerpos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su paciencia. Dice la Escritura, el apóstol Pablo le decía a la iglesia, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Hemos dicho varias veces que esto es un espacio para hacer memoria del Señor Jesús. No solamente memoria por lo que Él ha hecho, sino por lo que Él es. Por su disposición siempre a entregarse y a salvarnos. Es un Dios lleno de gracia. Es un Dios que da oportunidades. Un Dios que perdona y que restaura. Y no nos acercamos a la mesa del Señor como alguien que recibe un premio porque tuvo un buen comportamiento esta semana. Olvídese de eso. Porque a veces nos limitamos de participar. Es
que no me he portado muy bien. Me he dejado de congregar, he dejado de relacionarme con el Señor. Y si eso lo está limitando a participar de la cena del Señor, déjeme decirle que está pensando como los fariseos, como la gente religiosa que cree que es por lo bueno que te portes. No es así. Nos acercamos a la mesa por gracia. Nos acercamos a la mesa con un corazón quebrantado, con un corazón necesitado de su perdón. Estamos haciendo memoria de Él. Todos los que estamos aquí debemos acercarnos a la mesa así. Lo que más enoja a la religión, lo que más enoja al religioso, es el amor incondicional de Dios. Eso es lo que más enoja a la gente religiosa. El religioso cree que se merece ser amado en virtud de lo que hace. Pero el Evangelio le da un golpe al orgullo. No es por lo que tú hagas, no es lo bonito que has hecho. Él te perdona. Yo quiero que recordemos eso en esta noche. Todos aquí somos pecadores en proceso de santificación. Y la cena del Señor nos recuerda que su perdón está disponible. Así como tomó a aquella mujer encorvada, la levantó, así Él te quiere levantar en esta noche para que te acerques. Así que nuevamente dígale a amado Jesús, gracias. Gracias por tu bendito amor, por tu perdón demostrado en la cruz una vez y para siempre. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Creemos que la sangre tuya derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Y oro, Señor, por los que están luchando con la culpa en esta noche. Oro para que, oh Señor, tu Espíritu Santo traiga convencimiento de que no es por obra, sino por gracia. Nos acercamos con un corazón quebrantado, con un corazón necesitado de tu bendito amor y de tu bendito perdón, Señor. Te suplicamos que perdones nuestros pecados una vez más, porque hacemos memoria en esta cena, que tú siempre estás dispuesto a eso, Señor. Por eso te adoramos y por eso es que te bendecimos, por eso es que nos reunimos como comunidad, oh Dios, porque estamos agradecidos, Señor, por la gracia tuya, por tu favor, Señor. Y queremos disfrutar de este espacio, Señor. No importa lo cansado que podamos estar, no importa el tiempo que se haya extendido, queremos disfrutarlo, Señor. Y compartir en comunidad. En Cristo Jesús decimos como iglesia, amén y amén. Entonces quiero invitarlo a que pase adelante. Esta nave primero, aquí está el pan, aquí tenemos la copa. Mientras mi esposa me va apoyando con una alabanza. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Gracias, Jesús. Tus manos clavadas por mí me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo. La siguiente nave, por favor. Perdón, digno es el Señor,
Altísimo, Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. gracias Jesús, porque así como este pan hoy es partido, así tu cuerpo fue partido, molido en la cruz. Y gracias porque este vino que hoy tomamos representa la sangre que fue derramado para que nuestros pecados fueran perdonados y limpiados. Y por eso te adoramos, por eso nos rendimos a ti y por eso compartimos y vivimos en comunidad. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Podemos participar del pan y del vino. Amén.